La manera en la que entendemos a Dios tiene un efecto directo sobre cómo nosotros tratamos al Señor, y cómo vivimos. Cuando la religión de uno es pequeña y débil, es porque esa persona ve así, como a Dios como un Dios pequeño. Cuando hay tan poco compromiso y amor en la religión de alguno, es porque no se ve a Dios como valioso. Porque cuando nos vemos que alguien tiene una religión seca, es porque vemos o porque ha visto a Dios como, perdón, quiero repetir esto, cuando alguien tiene una religión seca, es porque él no ha visto a Dios como precioso ni como honorable. Nuestra devoción tiene una relación directa con el entendimiento que nosotros tenemos de Dios, muy, muy estrecha. Y hoy vamos a hablar acerca de la bondad de Dios. Dios es el origen de toda bondad. De Él todas las criaturas tomamos y vivimos y somos y existimos. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya era bueno. Él es y será y ha sido eternamente bueno. Tomen por ejemplo el primer testimonio que tenemos del Señor en la Biblia, que es en Génesis 1. Cuando Dios termina su creación, en Génesis 1:31, la Biblia dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que todo era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y nosotros vemos una y otra vez en las Escrituras, en Génesis 1, cómo la bondad de Dios se ve una y otra vez. En el versículo 3, por ejemplo, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, dice el versículo 4. En el versículo 10 dice, cuando Dios hizo el mar y la tierra, vio Dios que esto también era bueno. En el versículo 12, cuando la tierra produjo hierba y semilla y todo árbol de buen fruto, al final dice el versículo que dice que vio Dios que era bueno. En el versículo 18 también dice que cuando él hizo los astros, dice que vio Dios que era bueno. Y en el versículo 25, Dios hizo a los animales y vio Dios que era bueno. En el versículo 28, más adelante, cuando Dios termina su creación y hace al hombre, Dios bendice a los hombres. ¿Ves? Por todo Génesis 1, lo primero que nosotros sabemos de Dios es que Dios es poderoso, sabio, creativo, soberano y bueno. No hace falta leer mucho de la Biblia para darte cuenta de cómo es Dios. Génesis 1 nos enseña muchas cosas. Él es bueno. Esta bondad con la que Dios crea todas las cosas, fíjense que es muy interesante porque no es bondad que nace de la influencia de algo. Dios no está respondiendo con bondad a los méritos de alguien o a la belleza de algo. Él, por su bondad, hace todas las cosas. Es más, todavía ni siquiera hay algo que pueda comprender la bondad de Dios o algo a lo que Dios le comunique su bondad. No hay nada moral todavía que la reciba y Él ya está haciendo todas las cosas de manera buena. Y Él siempre actúa con bondad porque Él siempre es bueno. ¿Ok? No es como que sabemos que Dios es bueno porque Él actúa con bondad. Es más bien al revés. Nosotros sabemos que Dios es bueno porque nosotros vemos todas las bondades de Dios porque Él siempre es bueno. Entonces, sus decretos, el orden del universo, la creación, el diseño de todo, cómo se forman las galaxias, cómo los ecosistemas con una bondad y una maravilla increíble se complementan, todo nace de la bondad de Dios. Y siendo Dios el origen de todo bien, entonces, como Dios es el origen de lo que está bien, Él también es el estándar de lo que está bien y mal. De Él nace el bien. Nosotros entendemos lo que es bueno según nos es mostrado por el carácter y la naturaleza y la voluntad de Dios revelada para nosotros.
Dios es el origen del bien, no hay bien fuera del Señor, y todo lo que está contrario a su voluntad es malo. La bondad de Dios, y es algo que nosotros debemos de entender, no se define por nuestra cultura, ni por lo que es aceptable por la sociedad, ni siquiera por lo que es legal. Hoy muchas personas están justificando matar a niños, o divorciarse, o actuar de X o Y manera simplemente porque es legal, porque la Constitución no lo permite. La bondad tampoco se define por nuestras opiniones, por cómo yo percibo las cosas, sino por lo que son. Tampoco por lo que me enseñaron mis papás, ni siquiera nuestra crianza es lo que definitivamente define lo que es bueno y malo. Hay algunos que dicen que lo que es bueno y lo que es malo pues depende, porque lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí, y también depende de la circunstancia, del tiempo en el que estemos, de la cultura, también depende de las creencias de cada quien, de la perspectiva de cada quien, de las expectativas de cada quien, de los valores de cada uno. Entonces, teniendo tantos factores en juego, no podríamos decir absolutamente lo que está bien o lo que está mal, pues porque depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Pero, pues la verdad es que no es así todo el tiempo y la verdad es que no. Nosotros sí entendemos que hay algo que regula todo lo que está bien y todo lo que está mal. Eso lo tomamos nosotros de la naturaleza y del carácter del Señor. A nosotros todo eso se nos ha revelado en su palabra. Esta es la voluntad del Señor. Aquí nosotros le conocemos. En este libro es donde Él se nos ha mostrado a nosotros. Entonces, Dios no simplemente actúa con bondad, Él es la esencia misma de la bondad y Él es lo que define la bondad, por cuanto es el origen de ella. El Salmo 119, 68 dice esto del Señor: bueno eres tú y bienhechor. Y me encanta que haga la diferencia de esas dos cosas, porque Él no simplemente actúa bien, Él es bueno. Él es bueno y bienhechor. ¿Me explico? Entonces esto me encanta. La bondad del Señor también es infinita. La Biblia dice en el Salmo 105, nos dice que debemos de cantar alegres al Señor y que debemos de darle gracias y que entremos en sus atrios con alabanza por la siguiente razón: porque Jehová es siempre bueno. En el Salmo 105, Él es siempre bueno, siempre, y siempre es siempre. En el Salmo 34:8, el salmista escribe: prueben, y vean que Jehová es bueno. Entonces, desde el inicio de la Biblia, desde Génesis 1 hasta el final, de tapa a tapa, la Biblia nos da un testimonio constante de la bondad del Señor una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, no tenemos tiempo para ver todas las maneras en las que Dios ha sido bueno, pero sí quiero hablarles de algunas de ellas, por lo menos 3. Nosotros vemos primero la bondad de Dios en sus leyes, ¿ok? En cómo Dios ordena todas las cosas. Vemos la bondad de Dios en sus leyes. ¿Cómo sabemos que Dios es bueno? Pues por lo que Dios ordena. Mira en Romanos 7:12. Romanos 7:12, si tú puedes abrir tu Biblia ahí, tú puedes encontrar que Pablo dice que la ley de Jehová es santa, justa y buena. Al final, hermanos, todas las leyes de Dios son un reflejo de su carácter. Nosotros vemos la bondad de Dios, la santidad de Dios y su justicia por las cosas que Él ha ordenado, por lo que Él nos ordena hacer y por lo que Él nos prohíbe hacer. En Romanos 12:2 dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Todo lo que Él nos pide es así. En el Salmo 19 aprendimos
que el precepto de Jehová es puro. Y mira, en el Salmo 119, 17 hay un versículo que harías bien en subrayar. Salmo 119, 17 dice: haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Entonces nota que no es como que el rey David le esté diciendo que Dios es bueno con él porque hace dos cosas distintas. Le permite vivir y guardar su palabra, sino que ese vivir y guardar su palabra es lo que constituye el bien. Son dos cosas que van unidas. Ese es el bien que Dios hace al rey David. La Nueva Biblia de las Américas tiene una traducción que nos ayuda a ver esto de mejor manera. Dice: favorece a tu siervo para, este es el propósito, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. ¿Ves? Esas dos cosas van juntas. Ese es el favor, la bendición, el bien que Dios da a las personas. Guardar su palabra. Entonces, como les dije, nosotros vemos la bondad de Dios en sus leyes. Y es que sin duda, hermanos, nosotros somos bendecidos cuando obedecemos al Señor. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, hay, dice su palabra, gran galardón. Él no nada más nos indica lo que es bueno ya, sino que en su bondad nos conduce, nos corrige, nos ayuda, nos guía, nos sustenta con su palabra. En última instancia, Dios nos concede salvación por medio de su palabra. El Señor Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas les parece que ustedes tienen vida eterna. La Biblia, Timoteo, en la carta de Timoteo, el apóstol Pablo nos instruye que las Escrituras hacen a uno sabio para la salvación. Entonces Dios nos muestra su bondad a través de su palabra. Como les decía, no es que simplemente nos diga esto es bueno y esto no. Él nos guía y nos instruye y nos enseña. Al mismo tiempo, con su palabra el Señor nos guarda del mal, del error, de las mentiras de Satanás, de las mentiras del mundo. Incluso nos guarda de nuestras propias inclinaciones malvadas y pecaminosas. Por medio de su palabra, nosotros sin duda vemos la bondad del Señor. Dios nos muestra su bondad por medio de la ley. Y también creo, esta es una perspectiva extra, podría decirlo así, que Dios nos muestra su bondad por medio de sus leyes cuando vemos con cuánta severidad Él castiga el pecado. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que alguien infringe la ley, esa persona muere, ¿verdad? O Dios les castiga. Y hay algunas personas que dicen, sí, en el Antiguo Testamento Dios era bien sanguinario y bien malvado y castigaba la maldad así y de manera severa. Bueno, lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Si tú lees Apocalipsis, cuando Dios viene y castiga la maldad del mundo, no lo hace con abrazos y besitos. De tapa a tapa, nosotros podemos ver cómo Dios castiga el pecado y nosotros haríamos muy, muy bien en guardar eso en nuestros corazones de modo que aprendamos a temer al Señor. Dios es bueno. No sé cuántas veces les he dicho esto, pero las personas a veces piensan que Dios es malvado porque Él castiga la maldad. ¿Es Dios malo porque Dios castiga la maldad de los hombres? Oh, no, Él debería de ser, no, dejarla pasar y no castigar eso. Dios no es malvado por castigar el pecado de los hombres. Precisamente porque es bueno es que castiga la maldad de los hombres. No sé, les decía cuántas veces les he dicho esto, pero si el Señor pasara por alto esa maldad, si el Señor no castigara esa maldad, si el Señor tolerara esa maldad, si el Señor dejara impune al que es culpable, entonces ¿cómo podríamos decir que Dios es un Dios bueno? Y alguien va a decir, bueno, ¿y qué tal de los cristianos? Porque si el Señor te perdona y tú le pides perdón, pues entonces ya no eres castigado. ¿Y ahí qué? Bueno, no significa que la justicia del Señor se quedó sin castigo. Sí hubo uno que sufrió nuestro castigo, ¿verdad? Él tomó nuestra maldad, Él
sufrió todas las cosas que nosotros debimos de haber sufrido debajo de la santa, justa y buena ira de Dios, y al final Él nos dio su justicia para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Entonces, no, Dios no es de ningún modo malvado. Dios no es de ningún modo malvado. Por su ley, nosotros vemos cuánto Él odia el pecado y cuánto odia la maldad de los hombres. Nosotros debemos de entender bien esto, porque cuando pensamos en la bondad de Dios, usualmente pensamos en cosas que nos producen placer y que nos hacen sonreír. Pero nosotros también debemos de pensar en este otro lado. Entonces, primero vemos la bondad del Señor en su ley, ¿ok? Segundo, vemos la bondad del Señor en su trato a sus criaturas. Hay algo que los teólogos llaman la gracia común de Dios. La gracia común de Dios es que Dios bendice a todos. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo que Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Ok? Él hace salir el sol, qué bonito, para buenos y para malos. ¿Ok? Esa es la gracia común de Dios, el favor común de Dios que Él da a todas sus criaturas, a todas. Y ahí vemos mucho de la bondad de Dios, porque si Dios lo hiciera por mérito o por puntos, según la obediencia que nosotros tenemos a Él, o por las cosas que nosotros hacemos por Él o para Él, pues la verdad estaríamos muy mal. No tendríamos nada de esas cosas, ni sol, ni lluvia, ni aire para respirar. Como les decía, que dice este misionero que está en la sierra de Guerrero, Dios no nos debe nada. Lo único que nos debe es el infierno, y todo lo demás es de pura gracia. De pura gracia. Entonces, todos nosotros, toda la humanidad, goza de las bondades de Dios de muchas maneras. Podemos platicar con los amigos, ¿verdad? Podemos tener una buena comida, una buena noche de descanso. Podemos respirar, ver, caminar. Incluso los hombres malvados que usan todos estos favores de Dios para hacer el mal, gozan de esas bendiciones. Nosotros podemos tener fuerza, podemos ver a nuestra familia, podemos amar a otros y ser amados por otros. Disfrutamos de la naturaleza preciosa, disfrutamos de cosas tan humanas y tan bellas como es el arte, la poesía, la música y todas esas cosas, ¿no? Entonces, Dios da gracia a todos. Dios es bueno para con todos. De hecho, el Salmo 145:9 dice exactamente eso. 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus criaturas. Un amigo mío dice que es verdad. ¿Sí? Y es más, en la generalidad, todos los hombres tenemos más días de salud que de enfermedad. ¿Verdad? Hay personas que no, pero en la generalidad, sí, tenemos más días buenos que malos. Nos pasan más cosas buenas que malas, ¿verdad que sí? La verdad es que Dios es bueno para con todos. Dios es bueno para con todos. Hechos 14:17 dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, sino que nos hizo bien, escucha esto, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, dándonos sustento y alegría en nuestros corazones. A Dios no nada más nos da cosas que necesitamos y ya. No, Él también nos permite tener momentos alegres y nos sustenta. Y esto ha sido desde el principio. Piénsalo. Dios, cuando puso al hombre, no lo puso en el Edén, no lo puso primero a hacer puntos para, como el Infonavit, ¿verdad? Para que te den cierta casa, ¿no? Él puso al hombre en un jardín precioso, hecho por su mano, de pura gracia. Creó al hombre del polvo de la tierra, de pura gracia. Le dio para comer de todos los árboles y de todas las cosas que habían ahí, de pura gracia. Le dio a su esposa, de pura gracia. Tuvo su comunión con Dios
de pura gracia. Incluso cuando el hombre pecó y cayó, Dios, ¿qué hizo? Dios les dijo, de cierto morirás. ¿Murieron? ¿Fueron castigados eternamente en ese momento? No. Al contrario, Dios cubrió su pecado y su vergüenza, ¿verdad? Los vistió su desnudez y les permitió vivir. Una vez, en unas conferencias que hacen en Estados Unidos, le preguntaron al pastor Sproul que por qué Dios fue tan severo con la maldición que Dios dio al hombre cuando pecó. Si se supone que Dios es misericordioso y bueno, ¿por qué fue Dios tan severo, no? Tú lees la maldición en Génesis y pues ahora el trabajo del hombre, en lugar de producir buenos frutos, iba a producir espinos y cardos, iba a comer con el sudor de su frente, la mujer iba a tener a sus hijos con dolor y, muchas cosas que vienen ahí. Entonces dicen, ¿cómo podemos reconciliar estas dos ideas de Dios ser bueno y misericordioso y pues esta maldición tan severa? Esa fue la pregunta que le hicieron al pastor Sproul. Y el pastor Sproul respondió así. Él dijo, mira, ahí está esta criatura que fue tomada del polvo y desafió al eterno y santo Dios, que dijo, el día que comas de ella ciertamente morirás. Y en lugar de morir vivió otro día. Y sí, tuvo consecuencias de una maldición, pero la peor maldición no fue para el hombre, fue para la serpiente, que un día iba a venir la simiente de Eva a aplastar su cabeza. Ese es el problema de la iglesia cristiana, dice el pastor Sproul. Nosotros no sabemos quién es Dios. Nosotros no sabemos quiénes somos nosotros. La pregunta real no es por qué fue Dios tan severo. La pregunta real es ¿por qué no fue Dios infinitamente más severo? Esa es la pregunta. Si realmente, dice el pastor Sproul, tenemos algún conocimiento de nuestro pecado y algún conocimiento de quién es Dios, esa debería de ser la pregunta. ¿Por qué Dios no fue más severo? Nosotros pensamos, comentando esto, que nuestro pecado no está tan mal. Pero pensamos eso usualmente porque nos comparamos con otras personas, no con el Señor. ¿Y saben qué? Yo no soy el mejor teólogo del mundo, ni mucho menos, pero creo que la respuesta debería de llenarnos de mucha adoración, de mucha reverencia, de mucho amor, de mucha acción de gracias, de mucha humildad hacia con Dios. Y esta es la respuesta de por qué Dios no fue infinitamente más severo. Porque Él es bueno. Él decidió actuar con bondad con sus criaturas. Porque Él es así. Ay, hermanos, la verdad es que sí desconocemos mucho de nuestra propia maldad y de la bondad del Señor. Sería muy diferente nuestra manera de vivir si nosotros entendiéramos mejor esas dos cosas. Pero Dios es bueno. Y lo vemos por cómo Él trata a sus criaturas. Nosotros lo vemos en cómo trató a su nación especial, ¿verdad que sí? Se rebelaron una y otra vez contra Él y que Él siempre estuvo ahí, siendo bueno con ellos. Lo vemos una y otra vez en el libro de Jueces. Dios los rescata de sus enemigos. Ellos, en abuso de la bondad del Señor, se entregan a la idolatría. Después claman al Señor y el Señor, ¿qué hace? Los libera. Y ese ciclo se repite una y otra y otra y otra vez. No sé qué tan bueno y qué tan paciente eres tú, pero yo como para la segunda, tercera, yo ya estaría, oye, ya estuvo, ¿no? O sea, ya estás abusando de mí, ya me agarraste de tu menso. Pero Dios no, Dios es bueno. De hecho, muchas veces la palabra bondad en la Biblia, en el Antiguo Testamento, usa una palabra en hebreo que se traduciría mejor como su amor fiel. Uh-huh. Esa sería una mejor traducción.
Tal vez alguno podría decir, bueno, Dios muestra su bondad para con sus criaturas, pues no has visto el mundo, no ves las noticias, no ves lo que pasa. Hay un chorro de maldad en el mundo. Pero de verdad eso no significa que Dios no sea bueno. Piénsalo por un momento. Si el hombre se rebela contra el buen gobierno de Dios, si rehúsa cumplir su buena voluntad, si menosprecia la bondad de Dios, si menosprecia su paciencia, si se resiste a obedecer el mandamiento del Señor que es bueno y le manda a ser bueno y amar a su prójimo como a él mismo, y si no se arrepiente de su maldad, entonces, ¿quién es el responsable de todas las cosas que están pasando en nuestro mundo? Pero si Dios fuera bueno, dice alguien, limpiaría al mundo de todas esas cosas y no permitiría que esas cosas pasaran. Bueno, el juicio sobre las naciones, como lo vimos la semana pasada, es una muestra de la santidad y la bondad de Dios, ¿recuerdan? Dios muestra su santidad dejando a las personas vivir como ellos desean vivir. Y así como las personas abandonan al Señor, Dios en su juicio las abandona. Pero eso no significa que Dios sea malo. Contrario, es todavía un testimonio mucho más fuerte de su bondad. Pero sí va a haber un día en el que Dios va a limpiar al mundo de todas las cosas malas que hay. Sí, porque la guerra no es bondad de Dios. Hay muchas cosas que haya paz. Hay muchas cosas que no son buenas. Hay muchas cosas que no son buenas. El abuso, como personas que trafican con otras personas, que se maten a niños que todavía no nacen, tantas cosas que hay en nuestro mundo, que son horribles. Pero un día Dios las va a terminar. Y como les decía, las personas hablan con ignorancia porque dicen, no, si Dios fuera justo y si Dios fuera bueno. Y como dice el apóstol Pedro, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Lo que pasa es que Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero qué? Dicen las personas, Dios no es bueno porque Dios no termina con la maldad del mundo. Si Dios terminara con la maldad del mundo, tendría que terminar conmigo y contigo, inmediatamente. Pero Dios, siendo paciente y bueno, busca que todos nos arrepintamos. Así que no hay manera de decir que porque hay maldad en el mundo Dios ha dejado de ser bueno. Por lo menos no, según lo que yo veo aquí en la Biblia. Así que Dios nos muestra su bondad por medio de sus leyes. Dios nos muestra su bondad también por medio de cómo trata con sus criaturas. Y la última que quiero tratar con ustedes es cómo Dios muestra su bondad por medio de su Hijo. ¿Recuerdan? Esto usualmente lo hablamos de Navidad, pero ¿recuerdan cómo era la canción de los ángeles cuando nació el Señor Jesús? Si ustedes la buscan en Lucas 2:14, la Biblia dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, ¿y qué? Y buena voluntad para con los hombres. Dios estaba mostrando su buena voluntad para con los hombres al enviarles a su Hijo. En Él nosotros vimos esperanza para el que no tenía ninguna, perdón para el que no tenía perdón de nada, no lo merecía, el pago que justamente exigía la ley por nuestra maldad, Él lo pagó. La palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La palabra de Dios nos da testimonio en el Evangelio de Juan que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Él padeció, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, como nos enseña el apóstol Pedro. Fue tal cual dijo el profeta Isaías. ¿Recuerdan en Isaías 53? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por sus heridas, nosotros fuimos curados. Tal cual dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Dios nos mostró su bondad en su Hijo. Pues sí, en media hora nosotros no vamos a tratar de abarcar la bondad del Señor, eso es mucho, es demasiado. Pero con esto quiero animarte a ver algunas cosas. Primero, quiero animarte a ser mucho más intencional al escuchar la palabra de Dios, porque Dios nos muestra su bondad ahí. El Salmo 19 nos enseña que la ley del Señor alegra el corazón, porque es buena. Usualmente cuando nosotros tenemos algún problema con la ley, no es porque la ley sea mala. Como ya aprendimos, la ley es santa, justa y buena. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Cuando yo tengo un problema con la Biblia, el problema no está en el libro, el problema está en mí. Y así es. Segundo, a que nosotros no seamos pesimistas. Nosotros sabemos que Dios es soberano y que Él gobierna todas las cosas y que Él es bueno y que Él es santo, ¿cierto? Hemos aprendido muchas de esas cosas maravillosas que a veces no pensamos, y a veces cuando vemos el mundo y todas las cosas malas que pasan, tendemos a quejarnos amargamente de manera pesimista, como si no hubiera manera que esto se pueda arreglar. Y la verdad es que no es así, la bondad de Dios lo arreglará algún día. Y mientras nosotros estamos aquí, nosotros somos llamados a extender su reino predicando el Evangelio, de modo que la bondad de Dios también se esparza por el mundo. Y tercero, para que tú atesores al Hijo. Él ha hecho tanto por nosotros. Dice Efesios que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Todas. Yo no sé cuánto será para Dios todo. ¿Has pensado en eso? Nosotros somos finitos, nosotros tenemos nuestras limitaciones, pero que Dios nos bendiga con todas las bendiciones espirituales, eso va a ser un montón. No tengo idea, pero lo ha hecho mucho por nosotros, muchísimo. Nos ha predestinado, nos ha escogido, nos ha llamado, justificado, nos llevará a la gloria con Él. Nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales, nos ha predestinado en amor, escogidos para ser santos. Tanto que ha hecho por nosotros. Y no solamente eso, sino que a través de esta relación que ahora nosotros tenemos con su Hijo, fíjense que Dios no nada más dice, bueno, pues ya te perdoné y ya. Nos consuela, nos ayuda, nos guía, nos sostiene, es paciente con nosotros. Dios de verdad es bueno, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Así que para hacer esto y llevar esto a la práctica, como les decía hace ratito, ahora sí, para poder responder a la bondad de Dios de manera práctica, de una manera visible, con acciones, yo les animo a hacer algunas cosas. Primero, lo primero que te quiero animar a hacer está en el Salmo 118.1. Salmo 118.1. Y también lo leímos hace ratito en el Salmo 107. Pero este es otro versículo de los tantísimos que hay que nos animan a hacer lo mismo en respuesta a la bondad del Señor. Salmo 118.1 dice, alaben a Jehová porque Él es bueno. La razón principal para nosotros, para alabar al Señor, para cantar de su grandeza, para decir buenas cosas de Él,
por cosas que le exalten, cosas que le hagan ver como lo que es grandioso, disfrutable, precioso, lleno de gloria, es que Él es bueno. Esa es nuestra primera razón. Alaben al Señor porque Él es bueno. Y mientras te animo a hacer esto, quiero animarte también y animarme a mí a pensar en la manera en la que nosotros cantamos a Dios y cómo nosotros alabamos al Señor. La segunda cosa, te animo a que crezcamos en gratitud. Y como les he dicho muchas veces, esto queda requete bien con la escuela dominical, porque de verdad no es que yo me ponga ahí a ver cómo quedan las fechas, esto entra dentro de la provisión de Dios y coinciden. O sea, la verdad es que yo no los hago coincidir, coinciden. Y sí, para pensar en la gratitud, en respuesta a la bondad de Dios, yo te animo a que pienses cuánto no has recibido del Señor. Y lo que no has recibido, tal vez podrías decir como muchos otros, Señor, gracias por todas las cosas que no me diste. Gracias por de verdad, a veces te he pedido un montón de loqueras, cosas tontas, incluso cosas que yo pensé que eran correctas y tú me negaste. Al final tú me probaste tu bondad y me has mostrado que eso era lo mejor. Gracias por lo que no me diste. Gracias por lo que me diste. ¿Merecemos eso? La verdad es que nadie, nunca jamás, ha obtenido algo por mérito con el Señor. No la alcanzamos. No la alcanzamos. Entonces, yo creo que deberíamos demostrar mucho más a gratitud. Y como decíamos en la escuela dominical, sí, la gratitud incluye decir gracias, pero es mucho más que decir gracias. La tercera cosa que te animo a hacer, y me animo a mí también, es a imitar al Señor. Dice el Salmo 145:9 que Él es bueno para con todos. ¿Verdad que sí? Y el Señor Jesús nos enseñó que Él hace llover sobre justos e injustos. ¿Verdad que sí? Mucho más, creo yo, de lo que nos gustaría admitir. Somos buenos con los que nos agradan y somos malos con los que no. Pero la palabra de Dios en Efesios 5 nos llama a imitar a Dios como hijos amados. Comportémonos como hijos de Dios. Seamos buenos para con todos. Y Dios ha sido bueno con nosotros, como decíamos hace ratito, incluso con nuestra maldad. Y como cantábamos hace rato, cuando fuimos a Él con nuestras vergüenzas, Él nos dio su perdón. Cuando fuimos con nuestra pobreza, Él nos dio de sus riquezas. Siempre que vamos en nuestra necesidad, Él nos llena y satisface todo. Y por último, te animo a vivir en obediencia y santidad al Señor, y me animo yo también. La palabra de Dios nos dice que la gracia de Dios nos ha enseñado a renunciar a los deseos mundanos y a vivir justa y piadosamente. Entonces, la respuesta adecuada a la bondad de Dios es vivir en obediencia a Él y en santidad a Él. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cómo podría yo ser malo con Él? El Señor murió por mí. ¿Cómo podría yo amar los pecados que lo clavaron? El Señor ha sido bueno conmigo, aunque yo he sido muy malo con Él. ¿Cómo podría yo negarme a reconocerlo en frente de mis amigos, de mis jefes? ¿Cómo podría yo? No hay manera. No hay manera. Y al final, y por encima de todo lo demás, te animo a reconocer la bondad de Dios en su salvación, aprendiendo de ella, meditando de ella, compartiendo de ella,
Porque de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, sin lugar a dudas la salvación es la mayor de todas.